Profesor, yo he conversado con mucha gente, tanto de pregrado como de posgrado, y una de las justificaciones casi de manera recurrente en ellos es que ¿por qué no realizamos, en vez de una clase magistral de 70, que le da un plazo de 72 horas, ¿por qué no se realiza mejor una investigación? Y el argumento es el siguiente, se dice, bueno, que no hay ninguna bonificación entre hacer una clase magistral y hacer una investigación. Entonces, por lo tanto, es más económico, es menos probable que lo desaprueben en una clase magistral y es más inmediato porque a la semana yo ya estoy inmediatamente ya con el título iniciando las gestiones. Y en el caso de la maestría, la explicación es otra. Sabemos que casi el alto nivel de deserción que hay en la maestría bordea más o menos el 40 al 60%. Empiezan 40 en un aula y terminan 20, 18. Y de esos 20 o 18 terminan a continuación, digamos, dentro del plan de estudio de 2 años, terminan 3, 4 nomás y el resto, bueno, está con estudios solamente concluidos. Y una de las explicaciones que he podido recoger en esta conversa que sostengo con mucha gente es que no se da eso porque como que hay una especie de desánimo y descoordinación entre el asesor y, digamos, los supuestamente jurados calificadores. Más o menos como es, lo grafico así. En el primer módulo, alguien inicia con un bosquejo, con un perfil de proyecto. Supuestamente lo pule el profesor del primer módulo, lo pasa, lo arregla, pasa al segundo módulo para seguir enriqueciéndolo. Pero ¿qué sucede? En ese profesor que le toca necesariamente no sigue la secuencia lógica y termina desaprobando y un poco, digamos, desacreditando la investigación anterior. Y por lo tanto es un borrón y cuenta nueva y se empieza otra vez. Y en esa danza se llega hasta el cuarto módulo. Entonces, esa explicación indudablemente se recoge en que hay una especie de torre de Babel, hay una especie de encumbramiento olímpico entre los doctores de la educación en la FACHE o los de la maestría, y termina finalmente más desanimando y más torturando al futuro maestrante, al futuro, digamos, magíster, candidato a magíster, que termina dejándolo por un lado. Y bueno, la explicación lógica para la facultad es de que es por cuestiones económicas. Pero yo he logrado más o menos captar muchas voces y que no es necesariamente es por eso, sino es por la incongruencia y la falta de continuidad lógica formal en los procesos de investigación. ¿Usted comparte esa opinión como docente? Sí, es eso realmente, ¿no? El gran problema es que hay profesores que tienen maestría en ciencia de la educación o doctorado en ciencia de la educación y esos hablan un lenguaje común. Uh-huh. El problema es cuando te ponen a enseñar maestría en ciencia de la educación a magíster o doctores que son en biología, en otra cosa. Zootecnia, veterinaria. ¿Por qué? Porque las estructuras de investigación son diferentes. Uh-huh. O sea, una cosa es que yo investigue en sociología y otra cosa es que investigue en educación, ¿no? O sea, una cosa es que investigue en biología y otra cosa es que investigue en educación. Una cosa es que investigue en enfermería y otra cosa es que investigue en educación. Entonces, si yo no soy profesor, cuando sigo la maestría en educación, lo que tengo que hacer es, voy a hablar 2 idiomas. Y eso es bueno. Voy a hablar el idioma de la investigación sociológica y voy a hablar el idioma de la investigación educativa. Pero sucede que muchos siguen la maestría en educación, pero son de X formación. Y cuando terminan, hablan con la X formación y no asimilaron, ¿no? Uh-huh. Esos son los proyectos funcionales, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente ese problema hemos tenido con algunos estadísticos, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque en educación la estadística es la estadística básica. Así es. Entonces, pero sucede que se desarrollaba en el proyecto, venía un profesor acá con otra maestría, le decía que esto no sirve. Luego seguían otro curso, venía otro profesor con otra maestría y no sirve. Entonces, eso ha generado conflictos. Pero ese problema es un problema político,
porque muchas maestrías de cualquier lugar del país se manejan también de manera política. Pero, ¿y qué hay de la estructura? Porque indudablemente la maestría tiene una estructura básica. O sea, el problema es que, te digo, hay un analfabetismo funcional porque ni siquiera siguen esta estructura. Yo te digo, en esta estructura, la metodología va en el capítulo 1, pero hay muchos asesores que la metodología la ponen en el capítulo 3. Entonces, cuando se les pregunta, no, porque a mí me gusta así. El problema no es que te guste, sino es que hay un método lógico, ¿no? Y la lógica significa un proceso. Yo puedo trabajar ya con la lógica multilineal, que también significa un proceso, pero eso no significa que un ítem lo voy a poner al final, ¿no? El otro caso, el problema de la modelación, la propuesta, el modelo. Si yo no tengo claro, como el 80% de profesores que ahora lo estamos discutiendo, no tienen claro el sistema de modelación. El sistema de modelación no es más que el objeto de estudio construirle un modelo. Y este modelo tiene varias pautas. Una pauta son los fundamentos, otra pauta es los elementos teóricos de este modelo. La otra pauta son las teorías con relación, con la metodología con relación a este modelo. La otra pauta son las teorías con relación a este modelo. La otra pauta es cómo evalúo. Pero ¿qué es lo que hacen los profesores? En el modelo ponen una sesión de aprendizaje. Entonces, es una sesión de aprendizaje. Claro. No es un modelo. Así es. ¿No? Eso es un modelo de clase, pero no es un modelo pedagógico. Claro. Entonces, pero cuando comenzamos a discutir eso, pero me dice, este es el modelo. Le digo, muy sencillo. Lee el libro de metodología, la teoría de modelación, o anda a internet y pon teoría de la modelación. Y ahí está. Desde cualquier opción que tengas, seas estructuralista, claro, funcionalista, marxista, ¿no? Los modelos tienen una estructura básica. Otros dicen talleres, pero el taller tiene un fundamento epistemológico, sociológico, pedagógico. El taller tiene una metodología, el taller tiene una estructura, el taller tiene una forma de evaluación. Una vez que tengo toda esa estructura de talleres, que es de acuerdo a la edad, que es de acuerdo al sexo, que es de acuerdo a la ubicación, recién estructuro los talleres. Pero ¿qué es lo que sucede? Te ponen el taller, hora, tiempo, metodología, tema, evaluación. Ya pues, pero ¿cuáles son los fundamentos del taller? ¿Cuál es la metodología del taller? ¿Cuáles son los compromisos en el taller? No está. Entonces, o sea, lo básico de la pedagogía no lo conoce. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos pasado por la maestría, pero no hemos asumido la maestría en educación, pues. Así es. ¿No? Entonces, ese es un problema ya no de formación, porque a todo el mundo le han dado esa información, sino de asimilación. O sea, aquí hay un problema de asimilación. Pero digamos que la maestría que patrocina la FACSHE ya tiene pues 7 años, ya está por los 7 años. Sí. O sea, no podemos decir, al inicio probablemente podría decirse, está empezando, es un ensayo-error, pero en estos 7 años que han pasado ya de la experiencia de la maestría, no ha habido una homogenización, no ha habido una socialización de la estructura y el manejo metodológico del trabajo de tesis, porque finalmente ese es el producto acreditable. Si supieras que todos los años, menos todos los años se han hecho reuniones, ¿no? ¿Y sabes quiénes asistían? Los contratados, los invitados. ¿No? Y los profesores de planta, 1 o 2. ¿Por qué? Porque si no los programaban, simplemente iban a la autoridad superior y pedían la programación. Por eso usted habla de una cuestión política, sí. Indudablemente no es una cuestión impositiva. Son dos cuestiones, es una cuestión política y una cuestión de formación. ¿Por qué? Porque en metodología, todo el mundo que tiene una maestría y un magíster le gusta que le digan magíster o doctor, ¿no? Y en el salón te dicen, señores, yo soy doctor y ustedes trátenme de doctor. Imagínate, o sea, el principio básico es de ciudadanía. O sea, enseñan ciudadanía y le gusta que le digan doctor, cuando lo básico es la ciudadanía. Ese es por un lado. Por otro lado es que no hay un problema de asimilación, pues, ¿no? Entonces, mira, de los 7 años, durante 6 años, han habido reuniones, ¿no? Y yo te puedo pasar hasta las discusiones.